Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM, con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Bienvenidos a Revista de la Universidad de México en el espacio televisivo. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, vamos a hablar del exilio español a 75 años y para ello está con nosotros el doctor Fernando Serrano Migallón, académico de la UNAM. Fernando, bienvenido. Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto, Guadalupe. Bienvenido. Es verdaderamente un lujo tener aquí a Fernando Serrano Migallón, universitario de CEPA. Sí. Pero además, y lo digo públicamente, excelente escritor. No, mil gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí para Oye, hablar. Yo nomás quiero, para entrar en materia, ¿sí? Enseguida, porque luego el tiempo se va volando, leer un mínimo parrafito de un artículo que publicó que se llama El viaje del Sinaya. Dice, el desamparo total frente al mundo. El pueblo español del exilio se encontró de pronto sin pasado, o peor aún, con un pasado reciente que le hacía perder la esperanza en el futuro. Ante esta situación, en el mundo solo se levantó una voz que daba esperanza y ayuda. 2 puntos, la voz de México. En todos los niveles, con todos los medios y con toda su capacidad, México acudió en ayuda de la República Española y de aquellos que seguían siendo fieles partidarios. Excelente párrafo. Gracias. Y ya podemos entrar en materia. Ya podemos entrar en materia. A ver, cuéntanos. Bueno, pues ahí son muchísimos temas que todos convergen. Cómo se proclamó la República, qué significó la República para España, cómo vio México y los países latinoamericanos a la República en España, cómo se sintieron mucho más cercanos a España a partir de la proclamación de la República, cómo vieron a los españoles distintos a como los veían antes con la llegada del exilio, eran un tipo de españoles distintos que tenían una moral o una manera de ser distinta que también les hizo cambiar. Entonces sí hay una cantidad de temas que todos convergen en el mismo. En realidad se puede pensar que la relación de México con la República Española es un amor a primera vista. La República se proclama el 14 de abril del año 31 y el 15 de mayo del mes siguiente, estamos hablando el escaso mes, el primer acto internacional del gobierno republicano es elevar al nivel de embajada la legación en México. Y lo mismo hizo España con la legación, hizo México con la delegación de México en España. Y a partir de ahí, una cantidad de intercambios económicos, políticos, sociales y culturales, que llevó, bueno, el devenir político de la República llevó a la guerra civil, luego la guerra civil a la pérdida tanto por la República como por España de la propia guerra civil y el inicio de un exilio, primero al que todos los países del mundo le dieron la espalda. Ahí también hay un acto muy significativo, el día que cae Madrid, le pone un telegrama el general Cárdenas a Luis y Rodríguez, que era el embajador de México en Francia, y se hágale saber al gobierno francés que desde que... Al gobierno francés, que desde este momento todos los españoles que estén en territorio francés están protegidos por el pabellón mexicano. Y ahí fue donde entró la labor que fue maravillosa e impresionante de Gilberto Bosques. Bueno, hubo varios. Gilberto Bosques es quizá el más notable, porque primero fue el que se quedó hasta el final, sí. Luego fue al que le tocó el rompimiento de relaciones con los países del eje, fue al que le tocó la declaración de guerra de México a Alemania, fue tomado preso, fue invadir el Consulado General de México en Marsella, y él y su familia fueron tomados presos y enviados a Alemania. 3 años después, o 2 años y pico después, fueron intercambiados por unos alemanes en México y pudo venir a México. Y él hizo una cosa que se llama las visas Bosques, sí. Que eran unas visas que él expedía sin tener documentos que las avalaran. Por eso, sobre todo en el caso de los judíos, que él hacía creer o aseguraba que habían estado en las brigadas internacionales o habían estado colaborando con el gobierno mexicano de alguna manera y que tenían derecho al asilo mexicano. Pero bueno, tenemos a Isidro Fabela,
que lo hizo en la Liga de las Naciones, toda la defensa jurídica de la República, y Luis I. Rodríguez, que defiende sobre el territorio español, sobre todo a todos los que están en los campos de concentración. Es el que asiste a Azaña en su muerte, es el que defiende a los españoles que son llevados a España para ser juzgados y casi todos ellos fusilados en España. Entonces sí es una gama de diplomáticos mexicanos que, bajo las directrices del general Cárdenas, desde luego se ponen al servicio de la causa republicana. Perdón, no, es que tiene muchas aristas el tema, Sí. porque yo creo que están por una parte el lado humanístico, el lado anecdótico, que es importantísimo, el lado político y finalmente un hito en la historia de España, pero también de México. O sea, yo creo que México ya nunca volvió a ser el mismo después de que llegaron los españoles exiliados. Yo lo diría un poco más y también aquí engrandeciendo la figura del general Cárdenas. Yo creo que el general Cárdenas, al hacerse cargo de la presidencia de la República, se da cuenta de la situación internacional de México. Quizá no por inteligencia propia, por conocimientos propios, pero yo creo que era un hombre que tenía una inteligencia práctica muy acentuada y que tenía una cualidad de escuchar a los demás. Entonces, yo estoy convencido que cuando él asume la presidencia y ve la situación de México en el ámbito internacional, México era un paria internacional. ¿Un qué? Paria. Paria. No era bien visto por ninguno de los países del mundo. En la guerra del 14 México no había participado, en la Primera Guerra Mundial. Es más, se le consideraba germanófilo. Germanófilo. Habían perdido los alemanes la guerra. México estaba mal visto en el contexto de América Latina. Se funda la Liga de las Naciones en el año 19. México no es invitado. Tiene que esperar hasta el año 31 para ser invitado. Y México no tiene ninguna presencia internacional. Yo ahí sí creo que fue la presión o la imagen de Isidro Fabela el que convence al general Cárdenas que México tiene que tener un papel preponderante. Y le dice, y en la Liga de las Naciones tenemos que defender la Carta de la Liga de las Naciones que acabamos de entrar hace 4 o 5 años, y tenemos que defender a Abisinia, tenemos que defender a China, tenemos que defender a Austria y tenemos que defender a la República Española. Y aunque sea un acto de justicia, un acto de derecho internacional, también tenía un acto de promoción de del derecho mexicano en el mundo. Yo creo que a partir de esa decisión del general Cárdenas de que México saliera a la palestra internacional, la imagen de México en el mundo desde luego es otra. Desde el año 36 hasta nuestros días México tiene un peso completamente distinto en el mundo. Y en el caso concreto de la posición de México durante la Segunda Guerra Mundial, eso es muchísimo más importante. Claro. Porque aparte México acaba de salir también de una revolución, con una sociedad muy dividida, porque se habla de lo bien que fueron recibidos, bueno, por la mitad de la población sí, pero el general Cárdenas también era un político al que la mitad de la población no lo quería. Era un político que había repartido haciendas, que había tenido una intervención del Estado en la economía, que había nacionalizado el petróleo. Entonces era un político que tenía una imagen que no a todos les caía bien. De hecho, en un artículo que escribiste hablas de cómo José Vasconcelos y Salvador Novo estaban en contra de Cárdenas, ¿no? Salvador Novo, José Vasconcelos, querido Moeno, y una serie de... Y cosa curiosa, en los demás países de América, los españoles residentes, los que habían llegado en el siglo XIX y principios del siglo XX, eran republicanos, menos en México. En México los españoles que llevaban tiempo eran franquistas. Ellos habían salido por razones económicas de España y lo lógico es que hubieran estado más cercano a los que no tenían recursos en España. Pero en el caso de México es el que es distinto a los demás países de América. Es más, tú que dices que son importantes las anécdotas. El embajador de la República en aquella época, durante la Guerra Civil, es don Félix Gordón Ordaz, un político republicano que era veterinario. Entonces asiste en un acto de homenaje a la República Española y los españoles lo abuchean, le avientan tomates y lo tratan muy mal al terminar el acto. Y los periodistas le preguntan, señor embajador, ¿qué le parece esto? Y se demuestra la inteligencia del gobierno republicano. Para hablar con los españoles de México no hay nada mejor que un veterinario. Entonces, llegaron a un país también dividido, y un país en el que por el gobierno y la intelectualidad
las instituciones de educación superior fueron muy bien recibidos, pero también hubo un rechazo por quienes pensaban que venían los violadores de monjas, los que quemaban conventos, los que destruían iglesias, y entonces sí costó trabajo que ellos se insertaran completamente en la sociedad mexicana. Ajá. Lo cual pasa siempre cuando llega una afluencia un extraño distinto y tan marcado y tan numeroso como llegó. Bueno, yo me acuerdo que en épocas más recientes, cuando estaba el gobierno de Luis Echeverría, me parece, hubo mucho exilio de Chile a México y la sociedad no estaba muy contenta con eso, ¿no? Claro, y yo creo que efectivamente, pero hay que resaltar una parte que además nos incumbe muy directamente, y de todo lo que significó la República. Es un tema tan vasto que da para muchísimo, porque está lo económico, decía yo, está lo político y todo, pero en el tema de lo cultural, que yo creo que es un tema central, puesto que estamos en la universidad, puesto que a la universidad el exilio español le hizo un bien absoluto. O sea, yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México no sería lo que es, ni sería lo que ha sido, sin los profesores que llegaron de España. Pero fue de ida y vuelta, ¿no? Porque la universidad también tuvo esa apertura de recibirlos a todos. Pero fue la universidad, fue el Politécnico. En la universidad se habla entre un 8 y un 10% del personal docente. En el Politécnico se habla entre un 6 y un 8%. El Colegio de México es 100%. Bueno, sí. Entonces, y en la universidad, por ejemplo, no es igual en todas las áreas, porque se habla globalmente de un 8%, pero por ejemplo filosofía o derecho fueron marcadísimamente influenciados, prácticamente un 20% de los profesores en activo de derecho, y había otras áreas que tenían muchísimo menos presencia, como puede ser odontología o puede ser ingeniería. Entonces, sí también hay que diferenciar en qué áreas, pero desde luego en ningún otro país tuvieron la acogida que tuvieron en México, claro. Eso desde luego. Sí. Y hay una anécdota que cuentas también de dos curas que entraron a la Facultad de Derecho, que es interesante. ¿Cómo va? Bueno, eran dos sacerdotes que aparte lo pasaron muy mal en todos sitios, porque ellos eran republicanos, estaban en Madrid y los desbordados de la extrema izquierda querían matarlos. Entonces, gracias al gobierno pudieron conseguirles un salvoconducto y sacarlos de España. Pero bueno, primero fueron suspendidos ad divinis y luego fueron excomulgados. Entonces llegaron ellos a México, los dos excomulgados, Elce Garamendi y Gallego Rocaful. Fíjate nomás. Y luego aquí, bueno, se les levantó la excomunión, se les volvió a dar autorización para ejercer su ministerio y uno murió en un examen profesional en la Facultad de Filosofía y Letras y otro siendo deán de la Catedral Metropolitana. Sí. Y los dos convencidos de su republicanismo y convencidos de su credo religioso. Bueno, como esa anécdota hay muchas, vamos a hacer una pausa, Fernando, y ahora regresamos para seguir platicando sobre el exilio español a 75 años. No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Bueno, pues continuamos con este tema apasionante que decíamos, el exilio español marcó particularmente algunas áreas de esta universidad y entre una de ellas está precisamente toda la que tiene que ver con la filosofía, con la cultura, con nuestra revista de la UNAM. Y a mí me da mucho gusto que podamos platicar con Fernando Serrano Migallón, nuestro invitado hoy, de algo que nos llega particularmente a quienes hemos estudiado letras, a quienes hemos estudiado filosofía. Pero hay un tema que yo sí quisiera nada más, aunque fuera de pasada, abordar, porque yo también siempre tuve esa curiosidad. Mucho se ha especulado sobre las cifras de la guerra española y su exilio. Dar cifras exactas sería una temeridad, pero sin embargo uno se puede aproximar a ellas. España tenía en 1936 poco más de 30 millones de habitantes.
En la guerra murieron varios cientos de miles. Se asilaron en el extranjero cerca de 500,000 y la represión dentro de España al terminar la lucha cobraría cerca de 250,000 vidas más. Y lo que también es muy importante es en México cuántos llegaron. Como también se calcula, y es pues, definitivamente aventurado, en total las cifras más cercanas a la verdad deben de estar entre 20 y 30,000. Más o menos por ahí andan las cosas, ¿verdad? Más o menos, sin que se puedan dar ninguna cifra. Lo que tú dices, 30 millones de habitantes. Lo que sí es notable, que por ejemplo la República recibe España en el año 31 con un 80% de analfabetos. El país más bajo de analfabetismo de toda Europa, junto con Portugal. Entonces, por eso la labor educativa de las escuelas, la labor de los profesores republicanos fue tan notable, y luego también la represión a los profesores fue por eso. Pero bueno, en los dos bandos, tanto en el frente como en la retaguardia, se está alrededor de 500,000 muertos. Ajá. Más o menos, si se tenga. La cifra que es aterradora es que una vez terminada la guerra, o sea, ya a partir del 1 de abril hasta el año 42, 45, que termina la Segunda Guerra Mundial, fusilan o ejecutan por garrote vil a más de 200,000 personas en España. Son cifras que ya en una época de paz, o sea, ya no. Y luego de desaparecidos, hay unos 40 o 50,000 desaparecidos de esa fecha a la muerte de Franco. De los que no pudieron salir. De los que no pudieron salir o que no se tiene dato de ellos. A Francia pasan 500,000 personas, de las cuales un 40% regresa inmediatamente. A España. Sí, hay ese ofrecimiento del que no tenga las manos manchadas de sangre, no tiene nada que temer, y regresan muchos. Luego vimos que no es verdad. Por ejemplo, el rector Peset, que era rector de la Universidad de Valencia, regresa y es fusilado. Y no había hecho ninguna otra cosa excepto era la única persona en España que tenía la borla de oro. O sea, era doctor por las 5 facultades de la universidad. Y masón, es condenado a cadena perpetua. La Falange Española apela a la sentencia, es condenado a muerte y es ejecutado. Pero bueno, como esos hubo muchísimos casos. De los que quedan en Francia, muchos se fueron a luchar con las fuerzas del interior contra los alemanes. Y a México llegaron 20,000 jefes de familia, entre 19 y 22,000 jefes de familia. No hay datos, porque se sabe cuántos socialistas vinieron, o cuántos salieron del puerto de Sète, o cuántos salieron del puerto de Marsella, pero no son cantidades que sean homogéneas, que se puedan sumar. Sí debe de haber estado alrededor de 20 y 22,000, por ahí más o menos, españoles y familiares de españoles, o niños chicos, o gente cercana a los jefes de familia. Fernando, y todos llegaron a través del puerto de Veracruz, y muchos 90%. se asentaron en los alrededores, ¿no? No todos, pero sí la mayor parte. Ajá. Muchos llegaron, los que llegaron por Estados Unidos, llegaron a través de Nueva York y de la frontera, muchos en autobús, algunos por Tampico, pero sí, en Veracruz fue la entrada, si no obligada, principal de la llegada a México. Sí. Ahí llegó el Sinaí, a Veracruz. Ahí llegó el Sinaya, y llegó el Mexica, Sinaya. el Ipanema, y los dos últimos que fue el Niasa. El Niasa. Pues, los dos últimos viajes del Niasa. ¿Cómo habrán sido esos viajes? Yo, no sé si tú conoces alguna novela o algún libro que nos hable de cómo era la convivencia en ese traslado tan dramático que no sabes a dónde vas, ya no tienes pasado, Sí. ya no tienes aparentemente futuro, seguramente pasaban carencias muy graves. Aparte un exilio muy dividido, había muchas quejas entre ellos, sobre todo el primer barco, el Sinaya, hay quejas de que se favoreció a un partido político sobre los demás. También es así que Luis y Rodríguez tiene que formar una comisión de españoles cerca de la Embajada de México, de todos los partidos políticos, para que revisen las listas de quienes van a venir en las siguientes expediciones, como se les llamaba, a los viajes de los barcos. Porque, bueno, obviamente si se le encargaba a uno, se inclinaba más a sus correligionarios que a los demás. Entonces sí, un exilio muy dividido, nada desune más que la derrota, y nada crea más problemas que la derrota. Entonces todo eso pasó
entre el año 39 y el año 45 de manera evidente. Oye, y fíjate que yo también creo que hay un aspecto en que tiene una gran influencia el exilio español en México y que claro, también es muy señalado y es, por ejemplo, se me ocurre un tema, el cine. Sí. O sea, el cine es impresionante como muchísimos directores, actores, actrices, que luego ya fueron nuestras ni nuestros, habían llegado con el exilio. Yo creo que en ese aspecto, bueno, también en lo editorial, decíamos en lo académico, en muchas áreas, sobre todo de la UNAM, pero es curioso cómo influyen. ¿Por qué lo digo? Por el contraste que viene después, ya en los años, creo que yo a partir de los 60, 70, de la influencia norteamericana. Bueno, lo puedes ver hasta en las corridas de toros. La cantidad de películas que se hacían sobre toros, sobre corridas de toros, era infinita. Y yo recuerdo que a mí me comentaba un empresario famoso, Gaona, el doctor Gaona, cómo influyó la colonia española para traer a Manolete. Pero porque llegó un momento que Gaona les dijo, pues yo ya no tengo para traer a Manolete, pues ahora le contribuimos para que venga Manolete y para que venga Pepe Luis Vázquez y todo. O sea, cómo la influencia, porque la vida de un pueblo, de una comunidad, está hecha, como decíamos, de muchos matices, pero lo que es indudable es que no puedes evitar ver la influencia directa. Y la influencia directa de lo español en aquellos años 40 es determinante. Aparte pasó una cosa rara, muy original, en el exilio español. Todos los demás exilios han sido prácticamente un sector de la sociedad. Si triunfa un partido A, sale la gente del partido B, pero lo que se decía de los dos sacerdotes republicanos, dos entre muchos, salieron de España toda la gama ideológica, desde la extrema derecha, pero que querían un régimen democrático, hasta la extrema izquierda, los anarquistas más furibundos. Luego salió toda la estructura del Estado, que es la primera vez que pasa. O sea, salen los tres presidentes de las tres grandes instituciones, el de la República, el de las Cortes y el del Gobierno. Sale el Poder Judicial en pleno, sale el Poder Legislativo en número tal que todas las decisiones y todas las sesiones sean válidas y legítimas las decisiones que tomaran. Entonces lo que pasa el Estado como tal a Francia, y con ellos 500,000 personas más. Entonces eso sí hace que no sea una sección o una fracción o una ideología en concreto la que pasa, sino que pasa el Estado o una parte del Estado español, del Estado jurídicamente constituido como Estado español. Y bueno, después, cuando ya cae Franco y entra la República, también la monarquía tuvo ahí alguna negociación entre las partes, ¿no? Con una salvedad, son admitidas todas las fuerzas políticas menos los republicanos. Ajá. O sea, el Partido Comunista legitimado, los partidos anarquistas se les regresan sus posesiones, obviamente todos los partidos socialistas, regionalistas, etcétera. Lo único que no se autoriza es un partido republicano que pusiera en juicio la existencia de una monarquía para gobernar España. Bueno, y ya que estamos hablando precisamente, yo he insistido mucho en eso, en lo cultural. Ahí no podemos separar dentro de lo cultural lo literario, y dentro de lo literario lo poético. Hay que pensar las figuras de la literatura española que llegan a México, pues desde León Felipe, Cernuda, Pedro Garfias, y a mí me sorprende y me da una pena, todavía me da pena, que dicen que García Lorca ya tenía su boleto para venirse a México. Sí. Nomás que dice, tengo que irme primero a celebrar con mi padre el día de San Federico, y se va a Granada, que es donde empieza la guerra. Todo el mundo le aconseja que no vaya, y él se va. Y él se va, porque Margarita Xirgu ya lo había convencido de venirse a México, y esto lo contaba muy bien, precisamente Novo, y Pedro Garfias también lo contaba, de cómo Federico estaba decidido a venirse a México. Cuántas cosas se perdieron con esa guerra, cuántas cosas se rescataron en otro sentido,
Pero qué tema, ¿eh? Sí, pues un tema que da para mucho y ya se nos terminó el tiempo. Qué maravilla. Entonces, pues, muchas gracias, muchas Fernando. Gracias por No, haber gracias por la venido, invitación. Fernando. No, hombre, Muchísimas gracias. y además por haber enriquecido tanto un tema que es inagotable. Mil gracias. ¿Qué libro recomendarías para el público, para que leyera? ¿Tú tienes uno publicado? No, hay muchísimos. Yo creo que se ha escrito más de la Guerra Civil Española que de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Hay que ver un catálogo y son Bueno, se magníficos. sigue escribiendo. Se sigue Sí. escribiendo, sí. Sobre todo por una razón. En España se estuvo mucho, eso fue un tema prohibido durante 40 años. Claro. Entonces, de pronto se está volviendo a reeditar lo que se había editado en el extranjero en los años 40, 50. Ajá, pues muy bien, que el público busque No, algún hombre. libro porque es un tema muy apasionante. Nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Gracias. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.